Saludos. Gracias, Iván, gracias A Jorge Godoy, el colega de Chaco, se está uniendo a la charla, porque como nosotros somos un grupo federal, y esa es la idea, ¿no? Que haya colegas de todo el país. Ahora yo también me muteo. Bueno, gracias, Andrés. Suerte y vamos todavía con esa. Bueno, bienvenidos gracias. A todos, muchas gracias a todos los colegas, la gran concurrencia que esta vez tiene la Centeno. Obviamente que también el tema que, digamos, vamos a abordar hoy, que van a abordar estos dos prestigiosos colegas, amerita, ¿sí? Bueno, voy a presentar primero al doctor Arce, y después, en todo caso, la doctora Verónica, cuando les toque exponer, se va a presentar. Son grandes colegas, grandes profesionales, digamos, muy destacados. Ellos son funcionarios, trabajan hace muchos años en la justicia, tienen posgrados hechos, y bueno, nosotros elegimos, digamos, qué mejor ellos para que nos expliquen toda esta cuestión procesal que tanto, digamos, nos cuesta muchas veces a los colegas, ¿sí? a los litigantes. Tengo 6 hojas del doctor Arce aquí, así que, y como el tiempo premia, solamente voy a decir que el doctor Alberto Jorge Arce es, como dijo muy bien el doctor Reinaldo Gross, trabaja actualmente en el Tribunal 2 de San Miguel, Secretaría Única de San Miguel, que es auxiliar letrado, ha trabajado en el Tribunal 1 de San Miguel también, es docente de la Universidad de Flores, docente de la Universidad Nacional de Luján, bueno, tiene posgrado, diplomatura, seminarios, digamos, que es una persona, es un amigo, igual que la doctora Verónica Sánchez, que tienen, pero muchísimos cursos, muchísimos posgrados que han realizado, y que bueno, ellos muy solidariamente hoy nos van a brindar una charla sobre el tema procesal. Les paso la palabra a ustedes, y bueno, ya la doctora Verónica Sánchez se presentará también, y es ella la que, le pido a todos por favor que se muten, y es ella la que va a pasar el power, ¿sí? Muchas gracias, por supuesto, desde la Centeno, de parte del doctor Andrés de la UZ, Daniela Villar, José Luis García Ventureira, Anita Galeán, y la doctora, nuestra querida chaqueña, Pato Gómez, ¿sí? La doctora Patricia Gómez, que hace que esto también sea la Centeno Federal, como a ella le suele llamar. Así que bueno, muchas gracias, bienvenido a todos, y bueno, prestos a escucharlo muy atentamente. Bueno, gracias Diego, bueno, gracias por tus palabras, gracias por habernos convocado, especial agradecimiento al Instituto de Derecho Laboral, doctor Centeno, y a su auspiciante, el Grupo de Jurisprudencia Laboral, por habernos convocado a este tema, que en realidad tiene que ver, ¿no?, con nuestra práctica diaria, y quizás poder compartir y charlar. Bueno, como les decía, agradecidos de este espacio para poder compartir, ¿no?, toda nuestra experiencia que desarrollamos en el tribunal. Voy a aclarar algo que compartimos con el doctor Arce, que si bien somos funcionarios de varios tribunales, venimos del Tribunal 1, en el 5 de Matanza también, y ahora actualmente soy funcionaria del Tribunal 4. No hablo en representación o en calidad de funcionaria, ¿no?, de lo que lleva a cabo mi tribunal. Sí, obviamente comparto las experiencias que hemos vivido porque hace mi formación. Pero bueno, soslayado de eso, quiero comenzar con la charla respecto al tema que nos han propuesto hablar, que es la etapa probatoria en el procedimiento laboral en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo con especial atención a aquellas contingencias y cuestiones probatorias, ¿no?, que se dan en nuestra praxis. Como primera cuestión a pensar, quería plantear esto de que usualmente, algo que es muy sencillo, pero que a veces a nosotros nos da lugar a pensar, ¿qué es lo que nos solicita la parte, no? ¿Qué es la prueba? Y vamos a utilizar este término indistintamente, unos u otros, para identificar a la prueba también como a la fuente, ¿no?, de la cual se va a extraer, al procedimiento por el cual se va a llevar a cabo y a su resultado, ¿no? Esto a veces, vamos a ver después, cómo puede llegar a prestar también a veces a confusión de lo que solicita la parte. Lo cierto es que toda este uso de terminología va a tener solamente una finalidad, que es la de mostrar dentro del proceso que ha ocurrido un suceso, ¿sí? Esta es la postura que traen varios doctrinarios y que dicen
que aquí también está repartido entre hechos o afirmaciones, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la prueba? Dice que usualmente también decimos que son los hechos, ¿no? Pero no son los hechos solamente, sino las alegaciones que nosotros hacemos sobre esos hechos. Y aquí está el despliegue profesional, ¿no? Respecto al planteo que hagan en los escritos constitutivos respecto de estas afirmaciones. Es decir, que nosotros vamos a tener que probar en el expediente, en la causa, esta versión de los hechos que nosotros damos. Es muy importante esto determinarlo, aunque parezca muy básico, pero vamos a ver luego después por qué. Todo esto, ya sean hechos o afirmaciones que hagamos de ellos, va a tener que tener la finalidad de producir convicción judicial. Y también parece muy trillado, pero tiene que poner especial acento en esto. No solo es pedir la prueba, que me la admitan y producirla, sino que ella tenga la suficiente fortaleza de lograr la convicción en el juez. Digo en el juez no, porque es la íntima convicción, aunque sea un tribunal, ¿no? En el ámbito de la provincia, tengo que convencer a cada uno. ¿Cómo se logra eso? Bueno, creando certezas a través de argumentaciones, ¿no? Robustas, a través de conexiones, al decir de Tarufo, ¿no? Esta creación de certeza se da en esta verdad fundada en la probabilidad de certeza. Y así lo trae la Corte también cuando nos dice que probar es persuadir de la verdad de los hechos, ¿no? ¿Cuándo voy a tener la oportunidad en el ámbito de la provincia de Buenos Aires de ofrecer mi prueba? Y esto también parece muy básico y muy sencillo, pero suele traer en la praxis, vemos mucho esta situación, ¿no? ¿Cuándo tengo que ofrecer la prueba en el ámbito de la provincia de Buenos Aires? Bueno, la normativa nos dice que la debo plantear y la debo ofrecer en la oportunidad del escrito constitutivo, o sea, con la demanda o con la contestación, ¿verdad? Acá les transcribí una parte que me parece interesante, que es la mención de los medios de prueba que la parte intenta hacer valer para demostrar sus afirmaciones. Las debe mencionar en el escrito constitutivo. Y trae algo especial que se concatena después con otra prueba, que es que debe presentar en ese escrito toda la documental de la que se valga en su poder. Dice el artículo también que debe identificar el archivo y el contenido o la oficina de aquellas en las que no tenga en su poder. Y esto es esencial porque a veces solicitan, por ejemplo, la intimación a la otra parte de toda la documental. Y me parece que acá el articulado nos pone una carga de identificar qué es lo que necesito para el proceso, no todo lo que pese o que tenga la demandada, por ejemplo, la contraria va a ser necesario o útil para dilucidar la causa, ¿no? ¿Qué dice la Corte? Bueno, pruebas todo motivo o razón aportada al proceso por los medios de procedimientos aceptados en la legislación para brindarle al juez convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos en el juicio, reafirmando lo que hablábamos antes de cuanto al objeto. Bien, hechas estas aclaraciones, ¿qué nos dice el artículo 32, que es el específico del tema que nos convoca hoy? Dice que contestados los traslados previstos en el artículo 29 o vencidos los plazos para hacerlo, y siempre que hubiesen sido resueltas las excepciones opuestas y la cuestión no fuere de puro derecho, el presidente del tribunal, dentro del plazo de 10 días, proveerá lo que corresponda respecto de las pruebas ofrecidas, las que, salvo aquellas que se reciban en la vista de causa, deberán producirse en el plazo de 60 días sin perjuicio de lo establecido en el artículo 41. Y en el segundo párrafo nos trae algo interesante también, para que vamos a reflexionar luego, que es que no serán admitidas las que fueran manifiestamente improcedentes, superfluas o meramente dilatorias. Esto es concordante con lo que establece el Código Procesal y con lo que trae la nueva Ley de Procedimiento sancionada a fines del 2018, la Ley 15.057. Bien, sentado esto, ¿qué puede pasar? Pueden pasar dos situaciones. Que la causa sea susceptible de ser declarada como de puro derecho, y en este caso no vamos a tener hechos controvertidos, es decir, una parte afirma hechos y la parte contraria, al presentarse en juicio, no las controvierte. Entonces aquí la incertidumbre no va a estar dada respecto de la ocurrencia de los hechos, sino respecto de la aplicación del derecho. Entonces en este caso, pues lo sabemos, se va a declarar la causa de puro derecho y firme va a pasar al dictado de la sentencia. Si no fuera así y existieran hechos controvertidos, vamos a dictar, el organismo va a dictar, el tribunal, el auto de apertura a prueba. Se hace por escrito, en el mismo, como dijimos, se van a resolver las cuestiones respecto de las oposiciones que hayan planteado las partes, y también esta actividad jurisdiccional, ¿no? Porque
conforme el segundo párrafo del artículo 32 dice, rechazando las que a juicio del juez fueran manifiestamente innecesarias o tiendan a acreditar extremos que son ajenos a la traba de la litis. No es menor esta apreciación. ¿Por qué? Porque trabada la litis con los escritos constitutivos de autos, y al momento de dictar el auto de apertura a prueba, el organismo que va a tener que analizar justamente la admisibilidad y la pertinencia de la prueba que hayan ofrecido las partes, ¿sí? No serán admitidas las que fueran manifiestamente improcedentes, superfluas o meramente dilatorias. Parece esto también, ¿no? Muy trillado, pero tiene peso dentro del proceso, ¿no? Y vamos a encontrar acá que muchas veces también puede pasar de que nos rechazan la prueba, ¿no? Y puede encontrarse este rechazo basado en dos situaciones. Miren que es sencillo y que a veces no lo vemos de esta manera planteado, ¿no? en el expediente. O puede ser susceptible de revocatoria también el auto sin quizás comprender este mecanismo. La primera circunstancia por la que puede rechazarse una prueba puede ser por cuestiones relativas a la propia prueba. Es decir, cuando revisten los caracteres de superflua o dilatoria. ¿Sí? Estas dos características, a mi entender, tienen que ser ostensibles y incuestionables, porque todos sabemos que si en caso de duda se está a favor de la producción, ¿no? Protección tanto en el ámbito del derecho interno como en el ámbito del derecho internacional o convencional, en caso de duda deberá estarse a favor de la prueba. Bien, ¿cuándo es manifiestamente improcedente? Cuando es contraria a esto de que no, por improcedente no lugar, a la prueba informativa solicitada por la parte actora, por improcedente no lugar. ¿Qué quieren decirme cuando me establecen esta pauta? Que puede ser, por ejemplo, las causales de que es contraria al ordenamiento legal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede tratarse de una prueba ilícita, y esto es un tema que también es bastante controvertido cuando hablamos de prueba electrónica, prueba digital, ¿no? Prueba que se encuentra en un entorno virtual, y a veces en el afán, ¿no?, de probar, porque quizás entendemos que es la única prueba de la que se sostiene nuestra pretensión, bueno, hemos visto mucho también que esto puede llegar a soslayar algunas cuestiones, ¿no?, también de rango constitucional, y no sirve de nada, porque la prueba ilícita no va a tener valor porque tiene justamente base en un ilícito. También la prueba fuera de plazo. Esta también, como les mencionaba antes, la solemos ver mucho en el caso de la prueba confesional. Creo que también es una presunción mía esta, por la confusión de la oportunidad de ofrecerla, ¿no?, en el ámbito de la nación, y muchas veces, por ejemplo, ofrecen la prueba confesional, pero no acompañan el pliego de posiciones, lo acompañan después, o dicen haberlo acompañado y no está acompañado, con lo cual en ese caso, por improcedente, o decimos que corresponde desestimar la prueba, ¿no? Ambos extremos es, bueno, no cumplir con las formalidades previstas por el ordenamiento jurídico. La otra cuestión, si no fuera por cuestiones propias de la prueba, es que sea en función de los hechos a los que se refiere. Como ya dijimos anteriormente, que no estén articulados en los escritos constitutivos. Y esto también a veces nos lleva a reflexionar, ¿no? ¿Por qué pide esta prueba? ¿No? ¿Qué quiere probar con ella? Entonces tenemos que ir a ver a los hechos afirmativos que las partes hayan hecho, que hayan desplegado la actividad del profesional. Y a veces encontramos que no vemos la relación o a lo que apunta, porque simplemente lo pide sin fundar, ¿no? Entonces esto también hace a la correcta alegación de los hechos y de la concordante carga probatoria que tenga. Bien, la otra situación puede ser que estén invocados los hechos, pero que no sean conducentes para la resolución de la litis, ¿no? Que hayan estado, que haya pedido la prueba. Esto también tiene que ver con el momento de oportunidad de la prueba, porque en el momento que la ofrecemos no sabemos qué postura va a adoptar la contraria. Entonces esto puede ser que, bueno, él haya ofrecido toda la prueba que entienda y luego después sea innecesaria. A veces esta gestión de la prueba la suelen hacer algunos profesionales en la Constitución del 29 y atento al modo que ha quedado trabada el litis, desisten de alguna prueba informativa, desisten porque ya se encuentran reconocidas, hacen esta gestión, muchas veces no. Y esto, sin duda, desde mi punto de vista, tiene mucha importancia, ¿no? Porque justamente una cuestión que está controvertida es, cuestionada son los plazos, ¿no?, en los procesos judiciales. Entonces, admitir toda la prueba, incluso aquella que no va a ser, no va a ayudar a la resolución de la causa, puede llevar a un dispendio jurisdiccional, ¿no?, mayor al que ya usualmente puede llegar a tener.
Y la otra cuestión también es que sea innecesaria, ¿no? Por innecesaria no al lugar, decimos. ¿Y esto qué tiene que ver? Porque muchas veces versa sobre hechos notorios o normas legales que no requieren acreditación. Sabemos que los hechos notorios son aquellos bajes de circunstancias y de hechos, ¿no?, conocidos por toda una comunidad en un momento determinado. El ejemplo claro hoy sería la pandemia, el coronavirus, ¿no? No necesito probar que estamos en una pandemia, sino que es un hecho notorio. Esto también ha dado lugar a situaciones que inclusive han llegado a la corte. No sé si todos recuerdan el caso Barbas de este jugador de Racing, en el que él había invocado que era público y notorio, ¿no?, que él era jugador de Racing, y la corte poco más le dijo, no señor, o sea, solo los hinchas de Racing saben que usted jugaba, en el resto podemos no tener, o sea, no es notorio, ¿no? Y también está... Perdón. No, acá no quiero herir susceptibilidades, ¿no? Pero digo, ¿cómo esto? Andrés, no me hagas reír. Sí. Bueno, digo, pero ¿cómo esto, no? Para él era de público y notorio, ¿no? Y para su letrado también, pero bueno, para la corte, llegó a la corte y le dijeron, no, qué pena, tengo que lesionar su ego, ¿no? No es así. Bueno, digo, como a veces palabras o situaciones que son muy comunes y que parecen muy simples, digo, no, puede esto dar, ¿no? Cuestión y estar estar cuestionado, ¿no? Esto también tiene que ver mucho con la prueba electrónica, esto de si es notorio, si está o no está en la web, si es accesible para cualquiera, creo que también todos, ¿no? Esto podemos tener planteos y después lo vamos a ver, voy a hablar un poco de estas cuestiones. Y por último, también puede ser que versen sobre normas legales que no requieren acreditación. En nuestro foro el ejemplo más claro es que pidan prueba para aprobar el convenio colectivo de trabajo o escalas salariales que no son necesarias probar, entonces también en ese caso, eso pasa siempre, en todos los actos de apertura a prueba, le negamos la prueba porque si el juez la tiene disponible está en la página del ministerio y si no, debe indicar el convenio colectivo correcto, pero no hay necesidad de pedir prueba al respecto. Bien, y a modo de síntesis, vamos a decir, ¿no?, ¿qué se debe probar y qué no se prueba? Ya dijimos los hechos controvertidos y conducentes. ¿Cuáles son ellos? Los que sean pertinentes y útiles para dilucidar la litis, ¿sí? No se debe probar aquellos que obviamente no hemos afirmado, los hechos notorios como reflexionábamos recién, y las presunciones de derecho, el derecho y, otro tema controvertido, los hechos negativos. Acá, ¿no? Los hechos negativos sabemos que son negaciones sustanciales absolutas, pero en ellas no deben implicar ninguna afirmación indirecta o implícita, ¿sí? Es decir, solo en el caso en que la norma me lo pida como presupuesto del nacimiento de un derecho, que es decir, que tenga un efecto jurídico, voy a necesitar probarlas. La Corte, miren lo que dijo, los hechos negativos que envuelvan una afirmación deben ser probados, ¿no? Esto... en todo caso, si necesito probar un hecho negativo, no se prueba por prueba directa, sino a través de los hechos positivos contrarios, ¿no? Y esto lo vemos también mucho cuando intentan probar la no relación laboral. Como voy a probar algo que no existe, que no está, ¿no? Y esto es un riesgo, por eso digo, a veces es muy simple la temática y nos parece sobreentendida y demás, pero cuando nos toca analizar respecto de ella, y muchas veces, bueno, por amplitud de la prueba, también muchos organismos que hacen, dan toda la prueba que piden las partes, ¿no? Amplitud pruebatoria de todo. Y aún a veces a riesgo de saber que esto les puede jugar en contra, porque muchas veces hemos visto también en el organismo esto de que el testigo le termina haciendo la prueba, ¿no?, a la contraria. Y en el afán de querer probar esto que quizás no tenía tanta necesidad de probar, ¿no? O que en realidad no, si la tenía o no, es una decisión de la estrategia de defensa del profesional. Por eso digo también, ¿no? Y en esto da lugar a mucha controversia, y acá traigo un tema que con los prestigiosos profesionales que también tengo hoy escuchándome, me gustaría saber su opinión. No respecto del título, ahora les voy a comentar. Los juicios se ganan y se pierden según el resultado de la prueba. No, ahora viene lo más controvertido, ¿no? Lo estoy viendo a Andrés y me río porque me va haciendo caras, perdón, y me tiento.
Como hablaba antes, eso tiene que ver con la tarea 100% profesional, ¿no? Con la gestión que haga el profesional de la prueba que le trae el cliente. Quiero aclarar también que trabajé 8 años en un estudio como secretaria, así que por eso muchas veces hablo de nosotros, porque no me despego aún de ese rol en el que, bueno, he tenido enfrente al actor, ¿no? Y preguntándole qué prueba tenemos y haciendo esta gestión de la prueba, que es netamente del profesional. El actor en este caso no entiende cómo tiene que alegar, qué prueba tiene que pedir, entonces esto es netamente del profesional. Y todo lo que habla hasta ahora también involucra al accionar de los profesionales, ¿no? Pero ahora también viene algo interesante, que y esta es la parte que me gustaría conocer para que sea enriquecedor para todos, ¿no? El activismo judicial. Esto que nos trae nuestro foro, en especial regulación en el artículo 12 y las facultades instructorias de la ley de procedimiento, que es concordante con las facultades y deberes del Código Procesal. Me apareció un cartelito. Del Código Procesal, ¿no? Y en esta visión del juez como director del proceso, ¿no? ¿Cuánto me beneficia, me parece productivo o no este rol del juez de manera activa en la causa? Y en especial en el tema que nos toca hoy, ¿no? Claramente se debe velar por no cometer arbitrariedades, ¿no? Y resguardar el derecho de defensa en juicio de las partes. Pero esto no siempre también, ¿no? A veces la parte en este afán de probar y el juez en este afán de resguardar o de otorgar todo lo que la parte pide. ¿Cuánto está en juego de esto? Y cuánto esto me gustaría quizás saber después si hay un intercambio, que conocer las opiniones. A ver si se me pasa. Bien. Y acá tenemos una pauta, les traigo un fallo también de modo de reflexión, ¿no? Que muy conocido, caso contra Astilleros, donde la Corte dice, si bien los jueces tienen amplias facultades instructorias y de investigación, de ellas no puede inferirse que las partes estén relevadas de demostrar los extremos de su pretensión, ni que los magistrados deban por ello suplir la inactividad o desidia de las partes. Y esta parte es la que a mí me trae en consonancia con lo que hacemos, y sustituirlas en lo que hace al correcto ofrecimiento y producción de los medios de prueba. Esto quiere decir, ¿no? Juez director del proceso, si la parte me pide un medio que no es pertinente por la naturaleza del hecho que intenta probar, ¿puede el juez cambiarlo? ¿Cuánto me gustaría si soy la parte que lo ofreció o la otra parte que no? Esto yo lo he visto, les comento, por eso digo que cuando hablo no solo del lugar, no del lugar donde estoy, sino de he estado en otros lugares y esto se hacía, ¿no? Ofrecía un medio de prueba y el juez entendía, bueno, entiende lo que quiere probar, no pidió el medio adecuado, no se lo doy porque no es pertinente, y después lo vamos a ver, que específicamente el código dice, ¿no? Que se debe probar por el medio específico. Y lo cambian. En el uso de las facultades inherentes, cambio el medio de prueba. No cambio el fin de lo que quería probar. Pero, bueno, por eso digo, ¿hasta dónde el activismo? ¿No? Es un tema interesante, ¿hasta dónde el activismo o el garantismo en busca de la verdad, ¿no? ¿Cuál es el norte que tenemos que tener todos, ¿no? Me parece que esto es interesante hablarlo. Y acá viene un tema también para mí muy interesante, que es el de la carga probatoria, ¿no? ¿Qué es la carga probatoria? Por sencilla que parezca, dice, la necesidad de realizar una determinada conducta en el marco de un proceso en razón del propio interés. O sea, tengo que llevar a cabo, no por perjudicar a la autoridad, sino por mi propio interés, por darle viabilidad a mi pretensión, ¿no? Y así la Corte le dio la calidad inexistente cuando dice, lo que decide el pleito es la prueba, no las simples afirmaciones. ¿Sí? Y frente a la existencia de falta de prueba, en nuestro ordenamiento el juez está obligado a sentenciar. Entonces, las reglas de la carga de la prueba lo que va a permitir es decidir cuál de las partes se va a ver perjudicada por esta carencia, ¿no? Por eso se dice que es en el propio interés, ¿sí? Y también acá hay algo que lo solemos ver también en la praxis, es el principio de adquisición de la prueba, ¿no? Las pruebas son para el proceso. Es decir, esto que hablábamos del testigo, ¿no? El testigo que era mi testigo, pero al final su testimonio me jugó en contra, entonces le pido al juez que no lo tenga en cuenta. No, ya no se puede. Entonces, por eso digo que es importante esto de gestionar la prueba, ¿no? Tanto del profesional hasta la traba del litis y luego y hasta dónde tiene que llegar este manejo de la prueba o esta
esta gestión de la prueba, ¿no? En el rol del juez como director del proceso. Bien, todo esto se desprende del principio que conocemos todo, el principio general que emana del artículo 375, ¿no? El que invoca un hecho lo debe probar. Y acá miren, también como análisis, el precepto procesal de atribución de la carga de la prueba se viola, es decir, cuando yo puedo accionar y pedir porque siento que está violado, se viola cuando el juzgador impone a una de las partes la demostración de un extremo que incumbía a la otra, y no cuando se adjudica a la actora el deber de acreditar el presupuesto fáctico en que funda su pretensión. Eso también lo vemos mucho en el caso de las rebeldías, ¿no? Que a veces uno piensa que es automático y no exime a la parte de tener que probar sus hechos. Existe una presunción o un indicio, como quieran. Pero aquí hay un tema también muy interesante para tratar, que es el de la carga dinámica de la prueba, ¿no? Las concepciones modernas del derecho las traen y han venido a flexibilizar este criterio, que no es absoluto, en el marco del 375, como hablábamos, en lo que decía la Corte, la actora o quien invoque un hecho debe probarlo, ¿verdad? ¿Qué exige esta o qué situaciones que está involucrado para cambiar esta carga dinámica de la prueba? Es determinar quién está en el proceso, quién tiene mejores posibilidades concretas de las partes. Y también quien sostiene en esta teoría dice que lleva a una mayor y activa participación del juez en su rol del proceso, ¿sí? Porque justamente él va a tener que evaluar quién está en mejores condiciones de aportarle al proceso, todo ello con el objetivo de la prueba, que es la búsqueda de la verdad, ¿no? La verdad en el proceso. Perdón. Una de las cuestiones muy interesantes que me parece... Creo que el Código Civil nuevo, creo que también tiene un artículo que habla sobre la carga de... El 1007, sí, el 1715, si mal no recuerdo. 1715, algo sí. ahí. Exacto, está regulado. Perdón. Sí, es así. Pero, perdón, te quedan 3 minutos, Perdón, quedan 3 minutos, ahora en un ratito se corta y volvemos con el mismo 10, pero sí, seguí que... Te dije, Beto, que iba a hablar Vero, ¿viste? Sí. Perdón, voy a tratar de terminarme, lo que pasa es que... Nosotros escuchamos atentamente, estamos aprendiendo, así que... No suena así. Voy a intentar apurarme, lo que pasa es que si hablo muy rápido me empiezo a trabar. Tranquila, doctora, hable lo que... Dale tranquila, que venís bárbaro, dale tranquila. Muy bien. Bueno, antes que se corte, quisiera justamente destacar esto de las cargas dinámicas de la prueba en un tema muy sensible y lamentablemente muy actual, que es la violencia en el ámbito laboral, ¿no? Cuando media cuestiones de vulneración de derechos humanos fundamentales en el espacio del trabajo. Esto ha venido a traer también una ampliación de estos criterios, el convenio de la OIT 190 y su recomendación 206, que para mí es fabuloso porque hace un abordaje de la violencia en un contexto muy inclusivo, que si quieren en otro momento lo podemos abordar y charlar también, es un tema que a mí me interesa, he hecho un trabajo de mi diplomatura sobre ello, así que bueno. Esto plasma el derecho fundamental del derecho a trabajar en un medio libre de violencia. Esto es esencial, ¿no? Este derecho fundamental de un trabajo decente. Me parece no menor destacarlo, ¿no? Todos sabemos las condiciones, ¿no?, de nuestro país, de labor. Esto nos lleva a por qué a traer en este sentido las cargas probatorias dinámicas. ¿Por qué? Por la dificultad probatoria, la que se van a encontrar los profesionales al momento de tener que evacuar, ¿no?, estas consultas, de la carencia de prueba que va a tener el actor para probar sus dichos. Porque en general, estas cuestiones de violencia, por ejemplo, cuando hablo de violencia en el ámbito laboral, hablo de moving, hablo de acoso psicológico, acoso sexual, ¿sí?, desde ya violencia física, pueden darse en el ámbito privado, que no tengamos testigos, que no tengamos prueba directa, y en ese caso vamos a encontrarnos no solo frente a la vulneración de su derecho fundamental de un trabajo decente, sino luego se va a encontrar con esta vulneración a un derecho esencial también, que es la tutela judicial efectiva. Entonces, si nos encontramos con un actor que ha tomado la valentía de denunciar, ¿no? Sabemos que una persona violentada, una persona que ha sido discriminada, que ha sido violentada, está en una posición, ¿no?, sensible. Y además nos encontramos con este choque, entonces esto hace que, si imagínense, si con todas estas situaciones se encuentra, además es juzgado con las reglas procesales tradicionales, ¿no? Es como casi decirle que no va a tener justicia. Esto hace que las nuevas regulaciones en materia de protección de la violencia, ya sea en el ámbito interno como en el internacional,
plasmen la amplitud de medios probatorios, pero también un juego interesante entre los indicios y las presunciones. E incluso dice el artículo de la Ley 26.485 de protección de violencia contra la mujer, la conducta procesal que adopten. Dice que el juez debe tener en cuenta la conducta procesal que adopten. Después vamos a hablar respecto a eso también. Y no solo eso, sino que algo que a mí me parece esencial es que la valoración de toda esa prueba, de esa poca prueba de la que cuenta, estos indicios y presunciones, tiene que ser hecha con la especialidad y sensibilidad propia que debe regir la labor de las juezas y jueces del trabajo. Mucho más cuando median cuestiones de perspectiva de género. Y cuando hablo de género no hablo de sexo, de cuestiones fisiológicas o biológicas, sino hablo de género como esa construcción social, económica, cultural, que tenemos, ¿no?, dentro de una sociedad respecto de un sexo o de las disidencias. ¿Te va a cortar, Diego? Te veo ansioso. Sí, por eso. Volvemos con el mismo chat. Y bueno, también hacemos el corte. Quiero agradecer a la doctora Columbre también, que está también participando aquí, escuchando muy atentamente. Bueno, yo también le quiero agradecer. Menos mal que no la vi antes, por favor. Un placer doctora. Escucharlos a todos. Gracias, doctora. Volvemos en un ratito, ¿sí? Gracias, doctora. Gracias, Bueno, muchas gracias. Nos vemos en un ratito.